Todos. La justicia es para todos, aunque no siempre es para todos igual. Todos deberíamos tener libertad. Hacienda somos todos, aunque a veces no nos gusta eso. El respeto debe ser para todos y de parte de todos. Todos tenemos derechos, todos tenemos deberes. Todos somos todos. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Todos y todas, y todes. Porque cuando peor para todos, mejor, y cuando mejor es peor para todos. Todos somos todos. Y a veces todo es para todos. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿qué es realmente para todos? Hoy nos toca estudiar el pasaje de Hechos 8, del 26 al 40. Y mientras Lucas lo va poniendo y vosotros lo vais buscando, porque me gusta que también lo tengáis vosotros en vuestras manos, porque si os despistáis un momento o yo soy muy aburrido, pues podéis, aunque sea si os despistáis con algo, pues mejor despistaros con la Biblia que con cualquier musaraña que os pueda pasar por la cabeza. El episodio que nos toca hoy estudiar es el encuentro de Felipe y el etíope. Aunque más bien podríamos decir que es Felipe y el eunuco. Y antes de acometer este pasaje me gustaría recordar y entrar en contexto para estudiarlo más profundamente. Para aquellos que no lo sepáis, y espero que sean aquellos que nos visitan y no aquellos que habitualmente estáis con nosotros, este año estamos estudiando el libro de los Hechos, o como dijo Daniel Baluja el domingo anterior, los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Es la historia de la iglesia primitiva. Todo apunta al que el que lo narra es Lucas, un compañero de Pablo. En los Hechos se nos presenta que Jesús abandona la tierra, asciende a los cielos. Pero no se va para siempre, y es que Jesús viene. Antes de irse, alienta a sus discípulos con la llegada del Espíritu Santo. Y les dice que le van a ser testigo, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo vino, y los discípulos y los seguidores de Jesús pasaron de ser 120 a 3000 en solo cuestión de días. Cada vez más y más gente iba aceptando el camino, que era como se conocían a los cristianos por aquel entonces. Y se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Estaban siendo testigos de él en Jerusalén, en Judea y posteriormente en Samaria, que es justo el texto que estudiamos la semana pasada, en el que Felipe, que era uno de los 7 que los apóstoles eligieron para cuidar la iglesia, va a Samaria. Uno de los requisitos que los apóstoles pidieron a estos 7 que fueron elegidos era que fueran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Después de que apedrearan a Esteban, otro de los 7 que había sido elegidos, se inicia una persecución contra la iglesia de Jerusalén, que se ve obligada a salir de la ciudad, lo cual, de este modo, los judíos consiguen lo que querían evitar. El evangelio se propaga, se expande. Y Felipe fue a Samaria y evangelizó allí. Como bien nos explicó también Daniel la semana pasada, entre los judíos del sur y los del norte, que eran los samaritanos, no había muy buen rollo. Pero eso ya no importa, porque el evangelio son buenas de salvación y no entiende de geografía, de razas ni de cultura. Jesús murió para salvar a todos. La salvación es para todos. Esto nos lleva al pasaje de hoy. Empezaré leyendo Hechos 8, del 26 al 40, que dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta aquí por ahora. Un ángel del Señor habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No sabemos cómo le dice esto el ángel a Felipe. No sabemos si se le apareció en sueños, si se le apareció presentemente o solo escuchó la voz. Tampoco el ángel le especifica el motivo por el que tiene que ir a ese camino. Simplemente le dice que se levanta y que se vaya. Tampoco se nos dice qué estaba haciendo Felipe en ese momento.
Nos consta que se levantó, así que puede que estuviera acostado, durmiendo, descansando o meditando. Él simplemente no muestra desconformidad, no se muestra dubitativo, se levanta y va. Lo que me hace pensar en mí, porque para los que me conozcan, saben que yo soy muy perezoso y me gusta mucho dormir. Y la palabra levántate es una palabra que no me gusta nada, porque es cuando estoy en cama y cuando era pequeño mis padres decían, levántate, tienes que ir a la escuela, levántate, tienes que ir a la iglesia, levántate tal. Y ahora le toca a mi mujer el papel de decirme levántate. Y a mí es una palabra que no me gusta, porque me encanta estar en cama con el calorcito. Y los que no seáis como yo y no lo disfrutéis tanto, pues lo siento, pero es que yo lo disfruto mucho. Entonces me ponía en la imagen de Felipe y que un ángel me venga y me diga, levántate. Y yo, venga, un poquito más. No, levántate. Y Felipe fue. Comentaros que la distancia que hay entre Gaza y Jerusalén son, en línea recta, 90 kilómetros. Aunque el camino seguramente sea más, porque hay que sortear diferentes aspectos de la geografía del lugar. Siempre que leía este pasaje, cuando le decía que el lugar era desierto, siempre pensaba que se refería a un desierto de arena, con mucha arena, con dunas, mucho sol, calor. Pero cuando fui a buscarlo en el original griego, la palabra desierto hacía referencia más bien a un lugar desolado, es decir, poco transitado. Aunque después de estudiar el mapa físico de la zona, es probable que se dieran ambas condiciones. Es decir, estamos hablando de un desierto. Y en este cierto desierto, aparece en escena el otro protagonista del pasaje, un etíope eunuco, funcionario de Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Curiosidades del personaje. En primer lugar, nos dicen que es etíope, es africano, probablemente sea negro. Es eunuco, es decir, está privado de sus posibilidades de reproducción. Y luego es funcionario de Candace y estaba sobre todos sus tesoros. No es que la reina de Etiopía se llamara Candace. Candace es el título que daban los etíopes a su reina, al igual que pasa con los faraones en Egipto o con el César en el Imperio Romano. Y en aquella época, en las culturas que rodeaban al pueblo judío, tenían por costumbre que los altos cargos, los ayudantes de los grandes reyes, fueran al menos una parte de ellos eunucos. ¿Por qué? Pues de esta manera se curaban en líos de faldas para que no hubiera problemas con la reina o con su harem. Y también se aseguraban de que la persona no tuviera más ataduras en la vida que su cargo. Querían que se dedicara completamente a la tarea que tenía asignada. Y en este caso, nuestro personaje estaba por encima de todos los tesoros. Así que vendría a ser algo así como un ministro de Hacienda o ministro de Economía de Etiopía. Algo así como un Montoro de Guindos, pero un poco más moreno. Otro dato curioso es que venía de vuelta de Jerusalén, de donde se nos dice que fue a adorar. O al menos a intentarlo, ya que los eunucos tenían prohibido pertenecer a la asamblea de Jehová. Lo pone en Deuteronomio 23:1. Dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Es más, en el original griego nos dice del etíope que era quien había venido a punto de adorar en Jerusalén. Es decir, puede que intentara adorar en el templo y no le dejaran. Probablemente tenía negado el acceso por su condición. Pero esto no desalienta al etíope, el cual podemos decir que es simpatizante o buscador de Dios, ya que en su camino de regreso está leyendo un rollo del libro de Isaías. Un rollo, no porque fuera un rollo lo que estaba leyendo, sino porque en aquel momento los fragmentos de la Biblia se guardaban en rollos. Y no todos por aquel entonces tenían fragmentos del Antiguo Testamento, y menos un extranjero, por lo que suponemos que es alguien importante y alguien para quien Dios es importante. El Espíritu alienta a Felipe para que se acerque al carro. Este se acerca y escucha que el eunuco está leyendo Isaías, un pasaje. Y Felipe piensa, aquí hay un extranjero leyendo un rollo, seguramente en arameo, este es etíope. Bueno, no parece de aquí porque es bastante moreno. ¿Estará entendiendo lo que dice? Y le dice, ¿tú estás entendiendo acaso lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a poder si nadie me enseña? Entonces le ruega que suba y que se siente con él, porque para mí que el etíope ya intuía que este tal Felipe le iba a poder ayudar a responder sus preguntas y sus dudas. Seguimos leyendo ahora desde el 32 al 35. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El pasaje que está leyendo el etíope pertenece a Isaías, más concretamente, para nosotros, después de la numeración, Isaías 53, 7 y 8. Este capítulo de Isaías es un capítulo que, sin lugar a dudas, habla del Mesías, de Jesús. Y para nosotros es muy fácil decirlo, porque nosotros tenemos acceso a toda la Biblia, tenemos todo el panorama, toda la panorámica, tenemos todo el bagaje. No se nos presentan dudas porque ya hemos oído hablar de Jesús, de su sacrificio. Lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos leído. En los Evangelios, en los Hechos. Si leemos también los capítulos que preceden a estos dos, Isaías 53, del 3 al 6, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nos fijamos, para nosotros es muy claro, todo apunta a Jesús. Fue menospreciado, sufrió nuestros dolores, molido por nuestros pecados, nuestro castigo fue sobre él. Gracias a su herida, a su llaga, fuimos curados. Él cargó con el pecado de todos. Cuando fuimos nosotros los que nos descarriamos. Cuando leemos este pasaje en Isaías, en nuestra cabeza solo cabe Jesús. Pero pongámonos ahora en la piel del eunuco, el cual nunca ha oído de Jesús, no sabe nada de él, no conoce la historia al completo. Solo tiene acceso a aquellos pasajes que se permite poseer. Pero es una información incompleta, no tiene acceso a toda la visión panorámica. Él no sabe de quién está hablando ahí Isaías, y eso le genera angustia por no saber de quién trata este pasaje. Además, en cierta parte, y esto puede que una suposición, él se puede sentir identificado con la persona de la que se está hablando, ya que el eunuco, por su condición física, no va a tener descendencia, no puede tener hijos, no puede ser padre. En una parte del versículo de Isaías nos dice: más su generación, ¿quién la contará? En la versión Nueva Internacional no dice generación, dice ¿quién describirá su descendencia? Tampoco va nadie a poder contar la descendencia del eunuco, porque no va a tener. Y Felipe aprovecha la situación, responde al eunuco, y coge este pasaje y desde este pasaje le explica el Evangelio de Jesús. Le explica que era necesario que hubiera un Mesías. La situación era idónea. Era necesario que Jesús viniera a morir a la tierra. Porque por nuestros propios medios, por muy buenos que seamos y muy bien que lo hagamos, y nuestros padres nos digan que seamos muy buenos, por mucho que nos esforcemos en no pecar, el pecado está dentro, sale de nosotros. Es una mancha que se expande y se extiende. Ya desde la creación del mundo desobedecimos a Dios, creíamos que podíamos ser nosotros dioses, nuestro propio Dios, y nos distanciamos de Él. Y una vez sucios de pecado, de podredumbre, no había manera de acceder a Él, y era imposible acercarnos a Él. Por eso tuvo que venir Jesús a la tierra, para pagar por el pecado que tú y yo cometemos, para limpiar nuestra mancha y poder tener acceso a Dios, para poder llamarle papá. Dios se hace hombre y viene a la tierra con el propósito de morir por nosotros, de pagar nuestra deuda con su propia vida. El único que no cometió pecado, el único perfecto, injustamente juzgado, traicionado, abandonado y crucificado. Y con la muerte de Jesús, el velo del templo es rasgado, de arriba abajo. Y por ende, todos tenemos acceso al Dios que nos creó y nos amó tanto y de tal manera que no tuvo dudas a la hora de entregar a su Hijo a morir a la tierra, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Pero no queda ahí la cosa, la tumba está vacía, Jesús no está allí, ha resucitado. Nuestro Salvador vive y volverá algún día a recoger a los suyos. Jesús viene. ¿Estamos preparados para que nos lleve con Él? Felipe le contaría al eunuco, puede que estas y muchas cosas acerca de Jesús, ya que él conocía de primera mano a los apóstoles que habían estado en vida íntima con Jesús. Tendría acceso a muchas historias sobre nuestro Señor. Y Dios ya estaba trabajando en el corazón del etíope. Y es que
como dijeron anteriormente, la realidad de Jesús, la cruz, la historia, no te deja igual, es seductora e irresistible. Después de estas conversaciones tendría mucho tiempo para seguir hablando durante el viaje, y poco a poco el eunuco se iría interesando más y más en Jesús, en ser su seguidor, en poder conocerle. Hasta el punto que por el camino se encuentran con un poco de agua. En medio del desierto aparece una piscina, una charca, un oasis. Felipe le habría contado a los eunucos los ritos y tradiciones que los cristianos practicaban. Le contaría de las nuevas iglesias que se reunían en casas, de los apóstoles, de la gente que se iba añadiendo día a día y que se iba bautizando. Seguramente el eunuco también quería formar parte de esto. Pero ¿podría él formar parte? ¿Habría algún impedimento por el cual un extranjero y eunuco no pudiera aceptar a Jesús y ser salvo? Del 36 al 40, leemos ahora. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Se encuentran con agua, un lugar perfecto y idóneo para bautizarse, para dar el paso, para confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para borrar nuestros pecados. Aún así, el eunuco tiene miedo, se muestra receloso. Probablemente es el mismo miedo que tenía con la asamblea de los judíos, el que él no podía formar parte por culpa de su condición física. Tendría miedo tal vez de quedar otra vez en segunda fila, con dudas, soledad, y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Temiéndose lo peor, temiendo que por su condición física, algo que no ha elegido él, no pueda ser bautizado. Aquí me gustaría comentaros algo que me llamó la atención mientras estaba leyendo el pasaje, y es que solo la primera vez se nos nombra que él era etíope. El resto de las veces se dirige al personaje como eunuco. No le importa de dónde es. El escritor se centra más en que él era eunuco. Siempre dice, el eunuco le dijo a Felipe, el eunuco le bautizó. No dice el etíope. Yo si lo hubiera escrito me centraría más en el etíope, por eso me llama la atención. Por eso creo que el autor nos quiere hacer ver que el eunuco realmente se sentía dolido. Y Felipe le responde. Y en este caso, la situación requería una respuesta inmediata. No había tiempo para hacer un cursillo prebautismo, no había oportunidad de indagar si realmente el etíope creía y estaba convencido de las buenas nuevas. No tenía tiempo de pedir una carta de recomendación o ver sus credenciales. No tenía mayor indicador que el tiempo que había estado con él. También contaros que en algunos manuscritos no aparece el versículo 37. No se sabe a ciencia cierta si estaba en el original o es un añadido. De todos modos, aunque fuera un añadido, muy remotamente que sea un añadido, no creo que desvirtúe el pasaje. Y Felipe le indica la única condición, creer con todo tu corazón, ya que si no fuera así, si el eunuco no creyera de corazón, el paso que iba a dar no tendría sentido, no serviría para nada, se mojaría y nada más. Y es que ya no importa la condición física, el lugar de procedencia, la raza, el sexo, el color de la piel, del pelo o de los ojos. La salvación es para todos. Jesús no murió por unos sí y por otros no. Murió por todos, judíos, gentiles, griegos, romanos, etíopes, eunucos. Murió para que todos pudiéramos ser salvos y que todos pudiéramos tener acceso a Dios. El eunuco entendió que ya no tenía restricciones por culpa de su condición. También él puede ser salvo. Solo tiene que creer con todo su corazón. El eunuco responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro. Seguramente al ser una persona importante tenía un cochero o un chofer que lo llevaba en el carro. Una persona que también fue testigo de la conversión del eunuco. Una persona que tendría que conducir muchos kilómetros más hasta Etiopía y con la que no habría dudas que el eunuco compartiría su experiencia durante todo el camino. Porque cuando alguien se convierte no lo puede callar, no puede ocultarlo. Es tal el gozo que no tiene miedo en comentarlo allá donde fuera sin miedo.
Entonces Felipe y el etíope bajan y le bautiza. Probablemente sea la primera persona africana que acepta el cristianismo. Y ya se está cumpliendo. Poco a poco las palabras que vimos al principio que decía Jesús se hacen realidad. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo último, pero es un paso. Al subir del agua, el Espíritu se lleva a Felipe. El eunuco se queda allí, solo, con su cochero, pero se queda alegre y gozoso, y no es para menos. En primer lugar y por encima de todo, es salvo. Ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y su nueva vida empieza ahora. Ya puede formar parte de un grupo religioso sin ser excluido, sin ser rechazado por su condición. Y por último, aunque no pueda tener descendencia física, puede tener una descendencia espiritual. Seguro que cuando regresó a su país de origen, a Etiopía, no pudo callar lo que le había pasado y contó a todos su experiencia. Y su testimonio no fue en vano, ya que en Etiopía, actualmente, el 60% de la población es cristiana. Y es un país donde el cristianismo ha estado presente desde principios de los siglos. El Espíritu Santo usó a Felipe para expandir el mensaje, pero su trabajo no acabó ahí, no acabó con el etíope. Después es llevado a Azoto y desde allí hasta Cesarea sigue ciudad por ciudad anunciando el Evangelio, anunciando el mensaje, las buenas nuevas, la salvación, que como ya hemos visto es para todos. Jesús murió por todos, porque todos lo necesitamos. Porque no hay en la tierra ni uno solo que sea bueno, solo hubo uno, Jesús, que es el mediador entre Dios y la humanidad, aquel que permitió y permite que podamos ser salvos. Y yo me pregunto, ¿cómo afecta esto a mi vida? ¿Qué me llevo yo a casa cuando termine de decir este sermón? ¿Con qué se va a quedar la gente? Yo te propongo dos opciones, al igual que hemos tenido dos protagonistas en este pasaje. En primer lugar, la salvación es para todos, lo que significa que todos podemos ser salvos y que yo no tengo derecho a prejuzgar a la gente a la hora de evangelizar y decidir de antemano quién va a ser salvo y quién no. Ejemplos. En el trabajo tengo un compañero que es muy pesado, siempre se está riendo de mí, siempre se mete conmigo, siempre está blasfemando. Esa persona también puede ser salva. Mi vecino de arriba, que no para de hacer ruido, pone la música heavy a todo trapo, todo meter, no me deja dormir por las noches, el niño no puede dormir. Esa persona también puede ser salva. Incluso el extremo más extremo, el presidente de Corea del de Corea del Norte, un país súper ateo, que rechaza todo. Dios es el Dios de los imposibles y puede hacer que esa persona también pueda ser salva. Gracias a Dios que la salvación depende de Él y no de nosotros, ya que por nuestros medios sería imposible que alguien creyera. Pero Dios lo hace posible. Él es capaz de convertir al corazón más duro, al ateo más empedernido, al musulmán, al hinduista, al sintoísta. No debemos ponernos trabas y decidir de antemano quién va a aceptar el mensaje y quién no. Y el mejor ejemplo lo tendremos en la próxima reunión con la historia de Saulo, el que por seguro que ninguno de nosotros quería que pudiera llegar a ser salvo. La otra aplicación que dejo, nos ponemos ahora en la piel del eunuco. Si eres eunuco, si eres como el eunuco. Si tienes al igual que él preguntas, dudas acerca de Dios, de su existencia. Mi consejo es que te busques un Felipe que te pueda ayudar a resolverlas. No tengas miedo a creer solo porque este mundo te diga que Dios no existe, que Jesús es un cuento y que el Espíritu Santo es una milonga. Jesús es real. Murió por todos y por cada uno de nosotros, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ser salvo. La pelota está en tu tejado, el regalo está en tus manos, y tú decides si lo abres o lo dejas. Jesús viene, ¿y nosotros? ¿Estamos preparados para su venida? Señor, muchísimas gracias por haber enviado a Jesús por nosotros. Muchísimas gracias porque todos podemos ser salvos, porque tú has muerto por cada uno de nosotros y era algo que no merecíamos. Te pido que nos ayudes en esta semana a tener esto presente, que todos pueden ser salvos, que no delimitemos con nuestra poca fe a la hora de evangelizar, Señor, y que nos ayudes a aprovechar cada situación. Perdona nuestros pecados porque, como bien sabes, muchísimas veces pasamos de ti y no te dedicamos todo el tiempo que
que te mereces y que necesitas. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.